Ya se ha dicho mucho en este foro y se va a seguir diciendo que la reforma constitucional en materia de derechos humanos es muy relevante y, como ya mencionó la ministra, un verano movido, todas las instituciones, o sea, la academia, los tribunales fueron movidos por esta reforma constitucional. Se habló mucho y se sigue hablando del nuevo paradigma sobre derechos humanos. Y esto es un tema sobre el cual se ha dicho tanto que ya este nuevo paradigma ya está arraigado en el sistema jurídico mexicano, en tanto doctrinario como la jurisprudencia, y entonces por eso quisiera un poco ocuparme del aspecto de la influencia que tuvo en la administración de justicia. Esto en una primera parte de la conferencia. Voy a ver el tiempo porque pues ya van a ser las 3, el hambre aprieta, y en una segunda parte, si da tiempo, les contaré 2 casos que traigo preparados para la materia electoral. Bueno, entonces, como ya les mencioné, hubo una gran complacencia por parte de todos los juristas mexicanos respecto a esta reforma. Pero esta complacencia o esta aceptación total no fue absoluta. Hubo algunas voces, aunque menores, que se mencionaron, ya dejaron de decirse que para qué se requería esta reforma constitucional si los derechos humanos ya estaban establecidos en la Constitución. Yo no estoy de acuerdo con esto porque, en primer lugar, esta reforma constitucional lo que vino a hacer fue ampliar la gama de derechos humanos. Por ejemplo, les pongo un claro ejemplo. La asistencia consular. La asistencia consular está prevista en el artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, y ya por jurisprudencia de la Suprema Corte se ha considerado como una parte esencial del derecho al debido proceso y se sustenta en los derechos de igualdad ante la ley y no discriminación. Y esto, pues, en la Constitución no está previsto como tal, expresamente. También, por ejemplo, en materia de derechos de los pueblos y comunidades indígenas, en la consulta previa, en las que tanto la Suprema Corte como el Tribunal Electoral ha avanzado mucho, han precisado y delimitado su contenido, ¿no? Está enunciado en la Constitución para algunos casos específicos, pero los tratados internacionales, sobre todo la Convención 169, lo ha ampliado a cualquier acto administrativo o legislativo que incida o pueda incidir en el ámbito de derechos de los pueblos y comunidades indígenas, que además establece un conjunto de presupuestos para su realización, para la realización de la consulta previa, que debe ser previa, libre, informada, etcétera, etcétera, ¿no? Pero desde mi punto de vista, el principal mérito o el punto a destacar de esta reforma es la forma, o sea, que vino a cerrar un ciclo que inició a finales del siglo pasado, conforme a una tendencia mundial, en el sentido de la forma de interpretar el derecho y resolver problemas jurídicos. Y para esto debemos recordar, por ejemplo, en un modelo clásico que tiene su justificación histórica en los inicios de los modernos estados democráticos. Y de acuerdo al modelo ideado por Locke y Montesquieu, el juez no era más que la boca de la ley. Es decir, el juez se debía limitar exclusivamente a aplicar la ley, a decir, en los códigos civil, penal, etcétera, etcétera, este caso tiene esta solución concreta, y yo lo único que hago como juez es determino que esta es la norma aplicable porque tuve estos hechos demostrados y lo aplico. Y era un ejercicio meramente de subsunción, de subsumir una norma general a un caso concreto, y cualquier posibilidad de interpretación de la norma estaba vedado. No podía realizar cualquier tipo de interpretación, y como les digo, esto permaneció hasta muy entrado el siglo XX. En algunos países podríamos decir que se movió un poco antes. En los sistemas jurídicos del common law, la interpretación jurídica era mucho más dinámica que en los sistemas jurídicos de derecho continental, pero siempre había habido como cierta resistencia, ¿no? Entonces,
en virtud de estos cambios, ya el juez no se limita a hacer un ejercicio de su función, sino a determinar cuál es la norma jurídica aplicable, a tomar en cuenta los principios y finalidades contenidos en el bloque de constitucional y a resolver el caso conforme a estos principios y finalidades. Desde luego este cambio no fue inmediato, ha sido necesario establecer, vencer un conjunto de inercias en el sentido de que la función del juez debe de ser desde un punto de vista formalista. Debemos por ejemplo, recordar que yo todavía me acuerdo cuando yo estudié Derecho, que no hace tanto, que se decía, a ver, los derechos humanos son normas programáticas, no se pueden aplicar directamente por el juez, ¿no? Tienen que ser primero concretadas por el legislador en la legislación secundaria y después el juez las puede aplicar. Y entonces se decía, alguna vez se decía, o algún profesor mío en la facultad lo dijo, esto es un catálogo de buenas intenciones que pues no sirven para mucho, ¿no? Pero esa fue la gran diferencia que generó esta reforma constitucional. Empezó a haber una tendencia para modificar esta forma de entender el derecho, para que el juez adquiriera una actividad, fuera más activo en la interpretación del derecho, interpretara el derecho, determinara cuál eran los principios y finalidades establecidos constitucional y convencionalmente para el caso concreto y resolver. Y finalmente la reforma constitucional en materia de derechos humanos lo que vino a hacer fue a poner la cereza del pastel. Porque si ustedes ven, ya está establecido, o sea, el poder reformador de la Constitución ya dijo, la actividad del juez, o sea, para aplicar esta reforma constitucional, ¿qué se tiene que hacer? Primero, todas las autoridades, incluidas los jueces, tienen que aplicar derechos humanos. Pero esta aplicación no es simplemente, a ver, el derecho a la vida lo aplico, no. Tiene que ser progresiva y conforme al principio por persona, debe de ser expansiva. Si hay restricciones deben de interpretarse de forma limitada. Y entonces estos principios que ya están establecidos constitucionalmente, lo que vienen a hacer es a renovar, a establecer o a concretar a nivel constitucional la forma en que el juez debe de hacer, y todas las autoridades deben de hacer una interpretación de los derechos humanos. Donde antes se decía que los derechos humanos no se podían aplicar directamente porque eran normas programáticas, ahora se dice se tienen que aplicar, es más, hay obligación para el juez y para cualquier autoridad para aplicarlas, pero además no es nada más, no debe de limitarse a aplicarlas, sino que tiene que hacer una actividad de intelección para determinar su contenido. Esa interpretación tiene que ser la más amplia posible y al momento de hacerla, debe de hacerlo con la finalidad de la mayor protección a la ciudadanía. Y bueno, de esta forma, esto se ha conocido, esta forma de concebir el derecho se ha conocido en la doctrina como neoconstitucionalismo, en donde el juez cobra un papel relevante dentro de un Estado constitucional de derecho. Ya no es nada más el Estado de derecho concebido de una forma, de un modo formal, que hay desde el punto de vista liberal, que era Estado no te metas, sino que el juez está llamado a realizar un papel preponderante en la interpretación de las normas jurídicas. Y bueno, con esto paso a los dos casos concretos que les traía preparados. Los digo sencillamente. Como ustedes saben, hubo una reforma en materia política en 2014 que estableció expresamente la obligación de los partidos políticos de postular de forma paritaria a las candidaturas al Congreso Federal y a los congresos locales, ¿no? Conforme a una visión formalista del derecho, diríamos, en la Constitución solo dice legislatura federal y legislaturas locales. La Sala Superior entendió que esa postulación no debería de ser nada más para las legislaturas federales y locales, sino que debería de ser para todos los órganos colegiados, incluidos los municipios, y esto con base en que hay diversos tratados internacionales como la Convención
sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, que entienden el principio de igualdad, que antes se entendía formalmente nada más como un conjunto de supuestos que eran iguales para todos, para modificarlo y entenderlo ahora desde el punto de vista sustancial o material. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas que se encuentran en una situación de discriminación, el Estado debe de crear un conjunto de condiciones para que se avance en los derechos de estas personas. Y uno de los campos en los que las mujeres se han visto discriminadas, excluidas, es precisamente en la participación política. Entonces, en esta concepción se hizo una interpretación ampliada de esta norma constitucional, de esta regla constitucional, para extraer un derecho constitucional, en el sentido de que el principio es que la postulación siempre debe de ser paritaria. Y en este sentido, bueno, la Corte también ha resuelto estos casos. Hay una contradicción, una acción de inconstitucionalidad, que lo que dijo la Corte es que debería de dejarse al ámbito del legislador local decidirlo. La ministra en retiro, Sánchez Cordero, tiene un voto particular en contra de ese sentido y en favor de este criterio de la Sala Superior. Pero bueno, esta no es una historia acabada. Aquí tenemos un posible magistrado de la Sala Superior, esperemos que lo retome. Y para concluir, el segundo, lo digo muy brevemente, se trataba del derecho a votar en mecanismo de democracia directa. El derecho a votar, establecido constitucionalmente, nada más se encuentra previsto para elecciones de elecciones de representantes populares y para referéndums convocados por el Congreso de la Unión. Y en este supuesto la Sala Superior dijo, si bien nada más está establecido para referéndums convocados por el Congreso de la Unión y para elecciones donde se elijan representantes populares, el derecho a votar se ejerce en cualquier mecanismo de democracia directa, independientemente del nombre que reciba en la legislación federal o en la legislación local. Y por esta razón, cuando se lleve un procedimiento de este tipo, de democracia directa, tienen que respetarse los principios del sufragio: universalidad, libertad, secrecía, etcétera, etcétera. Y entonces, de esta forma es que se hizo una interpretación ampliada del precepto constitucional, esto con base en recomendaciones generales, como ya mencionó Gumencindo anteriormente, que consideraban que en procesos de democracia directa se está involucrando el derecho de la participación política, y de la forma en que la Convención Americana y el pacto relativo entienden el derecho de participación política, porque en esos tratados internacionales la participación política se entiende para participar de forma directa o mediante candidatos electos. Y bueno, es de esta forma que la Sala Superior realizó una interpretación extensiva de este precepto constitucional. Y bueno, estoy a sus órdenes para cualquier duda, para comentarles cuáles son los precedentes, para quien quiera conocer más de estos temas. Y muchas gracias por su atención, y pues quedo a sus órdenes para en la etapa correspondiente sus dudas y comentarios. Muchas gracias.